Hoy día venía a hablar aquí de los abortos. Un tema complejo, un tema difícil, un tema controversial. No estamos solamente hablando de los abortos o las pérdidas espontáneas, sino que estamos hablando de qué pasa cuando una mujer aborta en forma consciente, es decir, interrumpe estos embarazos de forma consciente. Desde las constelaciones familiares nosotros tenemos una visión sistémica del tema, es decir, se los voy a explicar un poquito. Desde la teoría sistémica o desde las constelaciones familiares y además de lo que yo he visto, cuando una mujer decide abortar un bebé, álmicamente esa alma de esa madre y ese hijo en algún punto están de acuerdo. Es como que se pusieron de acuerdo para vivenciar esa experiencia. Desde el punto de vista de la familia, generalmente cuando hay un aborto, es el sistema familiar o es la lealtad a alguien del sistema familiar que ya ha abortado y o a otras mujeres que han abortado y luego de ese aborto se ha producido la vida. Por ejemplo, una mamá o una abuela o una bisabuela que se queda embarazada de un novio, este novio la deja o se va a la guerra y entonces ella aborta y luego conoce al que es su marido y con el cual forma una familia. Para el sistema familiar, el aborto de ese primer hijo significa la vida, porque si esa guagua hubiese nacido, probablemente esa mujer no hubiese conocido a su marido y no existiría esa rama familiar. Entonces el sistema lee que debido a un aborto, a un primer aborto, existe o se da la vida. Y entonces desde ese lugar, sistémicamente, a un nivel inconsciente, tú dices abortar da vida. Entonces, en esos casos, la persona que aborta, aunque no quiera abortar esa guagua, aunque sea de una pareja que quiere o que desea, va a abortar. Es una lealtad ciega, chiquillos. Es como de verdad los casos que yo he atendido de personas que tienen síntomas porque su mamá, su abuela abortaron o ellos mismos abortaron, generalmente se da en que no existía la posibilidad de tener ese bebé. También se produce un aborto cuando la madre está en riesgo de muerte. Supongamos que una bisabuela, supongamos que los bisabuelos, el bisabuelo participó en una guerra y mató mucha gente. O una bisabuela era abortista, o era abortera, o era angel maker, o sea, hacedora de angelitos, ¿ya? Antiguamente las mujeres utilizaban el aborto como un método de anticoncepción prácticamente porque no existían otros medios para evitar embarazarse. Entonces, el sistema familiar, que no es un sistema moral, ni ético, ni antiético, sino que es un sistema donde es como un jardín. Algunas plantitas tienen que morir para hacer espacio a plantitas nuevas. Y lo que le importa a este jardín es poder seguir en la vida produciendo frutos, flores y plantitas nuevas. Entonces, cuando en una generación anterior hay individuos que han quitado la vida, por ejemplo, una
abuela que se dedicó a ayudar a las mujeres a abortar. Alguien en el sistema va a pagar con su propia vida. Y entonces una nieta, por ejemplo, puede tener ideación suicida, intento suicida, o puede estar conectado con la muerte y entonces tener depresión. Para que esta mujer no vaya a la muerte, muchas veces se queda embarazada y este hijo se ofrece en lugar de su mamá. Y entonces esta mujer aborta el primer hijo, o incluso a veces son pérdidas espontáneas. Ese primer hijito se pierde espontáneamente y después esa mujer se embaraza y todo sigue su curso. Esa pérdida o ese aborto entonces es un pago sistémico para equilibrar la vida y la muerte y el cómo se dieron las cosas. Esto lo describe ampliamente Bert Hellinger en muchos de sus libros, pero yo lo he visto en muchas constelaciones a lo largo de mis más o menos 10 años en que llevo haciendo constelaciones familiares, trabajando 100% en este tema. Y lo que yo he visto es que el alma de la mujer que aborta o que pierde un bebé está a un nivel inconsciente conectado con ese bebé. Y entonces hay un acuerdo álmico antes de venir a este mundo. Lo otro que he visto es que estos bebés abortados o perdidos no vuelven a nacer como hijos de esta mujer. ¿Ya? O sea, cuando tú pierdes una guagüita, tu segundo hijo no es la misma guagüita que perdiste. Habitualmente esas guagüitas que se pierden o que se abortan sí nacen dentro de la familia, pero no necesariamente de la mamá que la abortó, sino que a veces nacen generaciones después o en otros familiares, por ejemplo, en una hermana o en una sobrina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tíos, tías, o sea, en tíos o tías, en sobrinas, en otras generaciones posteriores. Nacer o ser el hijo que nació después de que tu mamá perdió una guagüita o que se hizo un aborto, te conecta a la muerte. No es tu culpa, no es culpa de tu mamá, no es culpa de nadie, pero es así. Y entonces, inconscientemente, vas a tratar de toda la vida de ser ese bebé que en el inconsciente de tu madre no está. Incluso si tu madre no sabe que tuvo esa pérdida. Nacer después de un aborto, de que tu mamá se hizo un aborto, significa que de alguna manera, a un nivel sistémico, tu madre le dice no a la vida. Entonces, yo siempre digo, ir a la vida es como subirse al avión. Si el que está adelante en la fila no se sube al avión, los que están atrás no van a poder subir. Si tu mamá abortó su primer embarazo, es como si hubiera un tapón que no permite que tú te conectes a la vida, o sea, a tu mamá. Muchos problemas de dinero, pareja, depresión, etcétera, están conectados con que mamá tuvo una pérdida o se hizo un aborto y no lo tiene integrado, es decir, no lo considera importante, no le puso un nombre, no lo considera un hijo y hasta se le olvidó de repente que pudo haber un aborto ahí. Entonces el hijo que sigue o los hijos que siguen a veces, los hermanos que siguen después, tienen una lealtad a ese hermano que no nació, porque la vida es un bien, un regalo. Y entonces cuando tú sientes que alguien no tuvo el regalo que a todos les corresponde, tú tampoco tomas ese regalo. Es como, siempre digo yo, es como que estás muerto de hambre y te traen a ti una comida rica y a tu hermano no te la comes. La buena noticia es que podemos sanar todas estas situaciones, dándole el lugar que le corresponde a todos esos niños que han sido abortados o que se han perdido porque son parte de nuestro sistema familiar. Y todos pertenecemos. Un beso.